El sistema inmunitario es responsable de la protección del organismo frente a alimentos exógenos, que son reconocidos como elementos extraños y se denominan antígenos. El sistema inmunitario tiene como misión neutralizar y destruir esos antígenos. Atendiendo a su origen, hay dos tipos de inmunidad, de protección. La inmunidad innata, que la madre pasa al hijo durante sus primeros días a través de moléculas en la leche, y la inmunidad adquirida, que el individuo desarrolla progresivamente a medida que va teniendo contacto con los diferentes antígenos. Por otra parte, atendiendo a la respuesta inmunitaria, podemos hablar de respuesta celular, en la que las células del sistema inmunitario atacan directamente y eliminan los antígenos, y la respuesta humoral, en la que los antígenos son atacados de forma específica por moléculas sintetizadas al efecto por células del sistema inmunitario. Estas moléculas se llaman anticuerpos. En el proceso inmunitario intervienen diferentes tipos celulares, como por ejemplo los macrófagos, las células dendríticas, las células cebadas, las células plasmáticas, los granulocitos y especialmente los linfocitos. Los linfocitos, recordemos que se producen en la médula ósea y son responsables de la inmunidad adquirida, por lo que son capaces de reconocer y reaccionar frente a antígenos específicos. Los linfocitos circulan por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos y también a través de unos vasos propios que se conocen como vasos linfáticos. Atendiendo a su proceso de maduración y a su actuación frente a los antígenos, podemos distinguir dos tipos de linfocitos. Los linfocitos T, que se llaman así porque completan su proceso de maduración en el timo. Estos participan en la respuesta celular y atendiendo a su actuación en el proceso, podemos distinguir tres subgrupos o subpoblaciones. Los linfocitos TH, del inglés helpers, colaboradores. Estos linfocitos ayudan a otros en su función mediante la secreción de marcadores locales, que se conocen como citocinas. En segundo lugar tenemos los linfocitos TC o citotóxicos. Estos linfocitos están implicados en la eliminación directa de los antígenos. Y por último tenemos los linfocitos TS, supresores. Se piensa que este subtipo es el responsable de detener la respuesta inmunitaria una vez se ha eliminado el antígeno. El segundo tipo de linfocitos se conocen como linfocitos B, que se llaman así ya que la primera vez que se describieron fue en un órgano que es propio de las aves y que se denomina bursa de Fabrici. Estos linfocitos se pueden diferenciar en células plasmáticas, las cuales son responsables de la síntesis de los anticuerpos, que recordemos son los responsables de la respuesta humoral. Al microscopio convencional y con técnicas de tinción topográficas, no se pueden distinguir estos tipos y subtipos de linfocitos, ya que con estas técnicas, como la hematoxilina eosina, todos ellos se tiñen igual. Para poder distinguirlos, deberemos usar técnicas inmunistoquímicas y diferenciarlos mediante unos marcadores específicos de membrana que cada población linfocitaria tiene. En este tema estudiaremos la morfología, características de los órganos linfoides que participan en la respuesta inmunitaria. Los órganos linfóides primarios, como la médula ósea que acabamos de ver en el tema anterior, o el timo que vamos a ver justo a continuación. Y también los órganos linfoides secundarios, tales como el bazo, los ganglios linfáticos, amígdalas e incluso el MALT. Todos ellos los veremos en este tema. El timo es el principal órgano linfoide primario y tiene como misión la maduración de los linfocitos T. El timo es un órgano que está envuelto por una cápsula de tejido conjuntivo y que se organiza en lóbulos que están separados unos de otros por tabiques también del mismo tejido conjuntivo de la cápsula. A su vez, cada uno de estos lóbulos está dividido en lobulillos que se corresponden con las unidades funcionales de este órgano. Esta imagen se ha obtenido de un corte semifino de un timo humano, que se ha teñido con la técnica de la hematoxilina eosina, y en su centro muestra un lobulillo tímico. El lobulillo está separado de los lobulillos adyacentes
por tabiques de tejido conjuntivo que se continúan con los tabiques lobulares e incluso con la propia cápsula. En cada lobulillo podemos encontrar dos partes, una corteza externa y una médula central. Al microscopio y usando esta tinción es fácil distinguir corteza de médula, ya que la densidad de linfocitos en la corteza es mucho mayor que en la médula. Recordemos que el linfocito es una célula pequeña, no mucho mayor que un eritrocito, pero con un núcleo muy grande. Y recordemos que los núcleos se tiñen muy intensamente de color azul violáceo. Por lo tanto, la corteza, con tantos núcleos de tantas células una al lado de la otra, se teñirá en general de un color azul violáceo. Mientras que la médula, como su densidad de linfocitos es menor, predominarán los colores rosas de los citoplasmas y de las estructuras de la matriz extracelular que se tiñen con este colorante. Esto se puede ver tanto a grandes aumentos como a pequeños aumentos. Esta imagen se ha obtenido de un corte semifino de timo teñido con azul de toluidina. Se ha obtenido a grandes aumentos con el objetivo de 100 y muestra las células que podemos ver en la corteza. La gran mayoría de las células que se ven en la imagen corresponden con linfocitos. Hemos marcado algunos, aunque también podemos encontrar otras células de aspecto muy diferente. Son células de mayor tamaño que presentan prolongaciones y su núcleo, que también es grande, se tiñe con menor intensidad que el núcleo de los linfocitos. Estas células se llaman epitelios reticulares y son las encargadas de formar una retícula tridimensional, una especie de andamiaje, por el cual se apoyan y discurren, se desplazan, los linfocitos. Esta imagen corresponde a un corte semifino de timo que se ha teñido con la técnica de la hematoxilina eosina. Se trata de la zona más externa de la corteza. De hecho, en la parte inferior de la imagen podemos ver el tejido conjuntivo que envuelve al lobulillo tímico. Como en la imagen anterior, podemos ver linfocitos y células epitelios reticulares y diferenciarlas bien unas de las otras. Pero además podemos ver numerosos linfocitos en división por mitosis. Esta zona es la principal área de proliferación de los linfocitos T en el timo. Esta imagen también corresponde a la corteza del timo, pero se ha obtenido mediante microscopía electrónica de transmisión. Como en las imágenes anteriores, se distinguen perfectamente los linfocitos y las células epitelios reticulares. Esta imagen, obtenida de una muestra de un corte semifino de timo teñido con hematoxilina eosina, muestra la zona de transición entre la corteza y la médula del timo. En primer lugar, vemos que la densidad de linfocitos es mucho mayor en la corteza que en la médula, mientras que por el contrario, las células epitelios reticulares son más abundantes en la médula que en la corteza. Un hecho a destacar es la gran cantidad de macrófagos que encontramos en esta transición cortico-medular. Podemos encontrar macrófagos en cualquier área del lobulillo tímico, pero la densidad en esta zona es mucho mayor. Esto es debido al hecho que los linfocitos T, cuando han madurado, migran de la corteza hacia la médula, para allí incorporarse a vasos y salir del timo. Es en esta zona donde los macrófagos eliminan aquellos linfocitos T que no han completado satisfactoriamente su proceso de maduración. Los macrófagos tienen un tamaño similar al de las células epitelios reticulares, y el criterio para distinguir a ambos tipos celulares es el núcleo, que en los macrófagos el perfil es bastante irregular, mientras que en las células epitelios reticulares su perfil es mucho más regular. También el núcleo de los macrófagos suele mostrar más grumos de cromatina densa que los tiñe un poquito más intensamente. La imagen se ha obtenido de la médula tímica en un corte semifino teñido con hematoxilina eosina. En la médula también podemos ver linfocitos, aunque con menor densidad que en la corteza. Pero resulta mucho más fácil localizar células epitelios reticulares, ya que aquí son más abundantes. Las estructuras más significativas de la médula del timo son los corpúsculos de Hazard, como el que se muestra en la imagen.
Estas estructuras son producto de la degradación de las células epitelio reticulares cuando mueren, y se van haciendo mayores con la edad. También es habitual encontrar vasos que son la vía de salida de los linfocitos del timo. El bazo es un órgano linfoide secundario que se localiza en la parte alta del abdomen. En griego su nombre es esplenos, por lo que todo lo relativo al bazo también se conoce como esplénico. Así hablamos de arteria esplénica o de la cápsula esplénica. Visto al microscopio, a pocos aumentos en un corte teñido con hematoxilina eosina, vemos que el bazo no presenta lóbulos ni corteza ni médula, como otros órganos linfoides. Se muestra como un área única rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo denso. Atendiendo a su coloración, el parénquima del bazo se divide en dos áreas. La pulpa roja, ya que a simple vista se ve de este color, y esto es debido a que hay una gran cantidad de eritrocitos glóbulos rojos en esta área. Y la pulpa blanca, a quien le da su color blanco en vivo la gran cantidad de linfocitos. Recordemos que los linfocitos son leucocitos, es decir, glóbulos blancos. La pulpa roja se distingue como una zona continua por todo el bazo, en medio de la cual se ven una serie de islas, cuyo conjunto son lo que forma la pulpa blanca. Con la tinción de la hematoxilina eosina, recordemos que los linfocitos se tiñen fundamentalmente de color azul-violeta, que es el color que predomina en la pulpa blanca, mientras que en la pulpa roja predomina el color rosa rojizo propio de la eosina, que entre otros ha teñido intensamente a los eritrocitos que hay en esta zona. Cada una de estas zonas cumple unas funciones específicas. Así, la pulpa blanca es una zona de proliferación de linfocitos B y de reserva y almacenaje de linfocitos T, mientras que la pulpa roja tiene como función filtrar la sangre circulante para eliminar los elementos celulares sanguíneos dañados, mal formados, eliminar también partículas extrañas e incluso bacterias. Esta imagen general del bazo ilustra perfectamente la dispersión de las áreas de pulpa blanca entre la pulpa roja, pero también ilustra muy bien que el bazo no es un órgano multilobulado como el caso del timo, sino que presenta un único lóbulo. Esta imagen de detalle se ha obtenido de una muestra de bazo teñido con la técnica de Gordon-Switch, que recordemos que tiñe específicamente las fibras reticulares del tejido conjuntivo. Se distingue una capa densa de fibras reticulares que forma la cápsula que envuelve y protege al bazo. Esta cápsula es muy resistente y previene de roturas al bazo, el cual, dada su naturaleza celular, tiene una textura gelatinosa poco consistente. De la cápsula emergen tabiques de tejido conjuntivo que también son ricos en fibras reticulares. A estos tabiques se les conoce como trabéculas. Las trabéculas forman una especie de estructura radial tridimensional que le proporciona consistencia al órgano. La pulpa blanca del bazo está formada por dos tipos de estructuras: los folículos linfáticos y las vainas periarteriales. Esta imagen, tomada de una muestra teñida con hematoxilina eosina, muestra un folículo linfático en medio de la pulpa roja. Si nos fijamos con atención, veremos que el folículo linfático está formado por diferentes capas. La más interna se aprecia menos teñida. Esto es debido a que tiene una menor densidad de linfocitos. Esta capa se conoce como centro germinal, ya que es donde proliferan los linfocitos B. Alrededor del centro germinal se aprecian dos capas concéntricas que se conocen como corona y zona marginal. La corona se reconoce fácilmente dado que es la zona con mayor densidad de linfocitos y consecuentemente la que se tiñe de un violeta más intenso con esta tinción. La zona marginal presenta una densidad linfocitaria menor que la corona, lo que permite distinguirla de esta, y su color es principalmente violeta y no rojizo como la pulpa roja con la cual limita. El otro elemento que conforma la pulpa blanca es la vaina periarterial o pulse, de las siglas en inglés Periarterial Lymphatic Sheath, que es lo que se muestra en esta imagen obtenida
de un corte semifino de bazo teñido con hematoxilina eosina. Se pueden distinguir las arterias y a su alrededor se pueden ver condensaciones de linfocitos T, que son los que forman la vaina periarterial. La estructura de la pulpa roja es diferente a la estructura de la pulpa blanca, tal y como se puede apreciar en esta imagen teñida con la técnica de la hematoxilina eosina de un corte de bazo de 7 micras de grosor. Podemos ver que la tonalidad general es más rosada y no tan violeta, que si nos fijamos es debido a la gran cantidad de eritrocitos que se han teñido de rosa que podemos ver en esta imagen. Estos eritrocitos se pueden encontrar en capilares de tipo sinusoide, o también se pueden encontrar en unos vasos peculiares del bazo que se conocen como capilares revestidos o capilares de epitelio alto, que, como se puede apreciar en la imagen, están recubiertos de un epitelio que no es plano, sino que es cúbico. Entre medio de estos conductos podemos ver los llamados cordones esplénicos o cordones de Billroth, que están formados por células y fibras reticulares, y que funcionan como los tabiques de una esponja durante el proceso de filtrado de la sangre. En estos cordones, y también en el parénquima esplénico, podemos ver gran cantidad de macrófagos, que son las células encargadas de reciclar los elementos que se han filtrado de la sangre. Esta otra imagen se ha obtenido de otra zona de la misma muestra de bazo, y muestra los mismos elementos que acabamos de ver: sinusoides, capilares revestidos, cordones esplénicos y macrófagos. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos con forma de habichuela que se encuentran distribuidos por la red de vasos linfáticos a través de los cuales reciben los linfocitos. Al microscopio y con la técnica de la hematoxilina eosina se distinguen fácilmente 3 capas concéntricas: una fina cápsula que envuelve y protege al ganglio, una corteza que se tiñe más intensamente y una médula que no se tiñe con tanta intensidad. Si nos fijamos con atención en la corteza, veremos que debajo de la cápsula hay una cavidad en la que podemos encontrar linfocitos circulantes. Esta cavidad se denomina seno subcapsular y es donde drena el vaso linfático que aporta los linfocitos al ganglio. Por debajo del seno subcapsular podemos ver el córtex propiamente dicho, que está formado principalmente por tejido linfoide difuso, entre el cual podemos encontrar algunos folículos linfáticos. La parte más interna del córtex y que limita con la médula se conoce como paracórtex y se caracteriza por la ausencia de ganglios linfáticos. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior y muestra los mismos elementos que la imagen anterior, pero con una mayor resolución: la cápsula, el seno subcapsular, el córtex con los folículos linfáticos y también trabéculas del tejido conjuntivo y algunas porciones del paracórtex. En la parte derecha de la imagen podemos ver una porción de médula. Si ampliamos un poco más, podemos ver con más resolución el seno subcapsular y comprobar que la cápsula está formada por tejido conjuntivo denso regular. En esta otra ampliación podemos ver los folículos linfáticos de la corteza, los cuales se organizan como los de la pulpa blanca del bazo. Tal y como se puede ver en esta ampliación de la misma muestra de ganglio linfático que hemos visto hasta ahora, la médula tiene una estructura diferenciada de la de la corteza. Podemos distinguir en la médula unas franjas o cordones densamente poblados por macrófagos y por células plasmáticas, que se conocen como cordones medulares. Entre estos cordones medulares podemos ver áreas de tejido conectivo con capilares, cuya densidad celular es mucho menor, y que se denominan senos medulares. Como se ha dicho, los linfocitos entran al ganglio desde un vaso linfático aferente que drena en el seno subcapsular. De ahí, los linfocitos pasan a la corteza, donde los linfocitos B se dirigen a los folículos linfáticos donde proliferan, mientras que los linfocitos T se acumulan fundamentalmente en el paracórtex. Para abandonar el ganglio, los linfocitos se dirigen a la médula, desde donde abandonan el órgano por un vaso linfático eferente, aunque alguno de ellos también lo hace a través de vasos sanguíneos.
La amígdala palatina es un órgano linfoide secundario que se localiza en la parte posterior de la cavidad bucal. Visto al microscopio, un corte semifino teñido con hematoxilina eosina muestra, por una parte, la piel de la cavidad bucal, que está formada por un epitelio plano estratificado, el cual está sustentado por una lámina propia de tejido conjuntivo. Debajo de esta piel podemos ver el tejido linfoide difuso, que está surcado por vasos sanguíneos y salpicado por folículos linfáticos. Con un poco más de aumento, podemos ver que los folículos linfáticos de la amígdala presentan una estructura similar a la de los folículos linfáticos de otros órganos linfoides, tales como ganglio o bazo. Se conoce como MALT al tejido linfoide asociado a mucosas, Mucose Associated Lymphatic Tissue en inglés, y se puede encontrar en las mucosas de diferentes sistemas orgánicos, tales como el sistema urinario, el sistema respiratorio e incluso el más conocido, que es el que localizamos en órganos del sistema digestivo. Al microscopio, en un corte de la pared del estómago teñido con hematoxilina eosina, resulta fácil distinguir este tejido linfático entre las estructuras digestivas, ya que al acumularse tantos linfocitos, la zona adopta el color violeta azulado propio de la hematoxilina. En una ampliación se puede delimitar perfectamente este acúmulo de linfocitos, que en esta zona se conoce con el nombre de placa de Peyer. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor cómo son los órganos que intervienen en el proceso inmunitario. Si así ha sido, por favor, comentadlo en vuestras redes sociales. El siguiente capítulo será el del sistema respiratorio.